A ver. Hola amigos del profemena.com. El día de hoy vamos a ver sistemas electromecánicos de circuitos de Ahí está. AC y DC. Sí, Por eso te invitamos a que le des un poco like, la agenda que tenemos suscríbete para el día y de darle hoy, a la ¿sí? De campanita. abordar el Muchas tema gracias. eléctrico, como les comentábamos. Vamos a tocar algunos temas de generalidades o temas o conceptos un poquito más de introducción a la parte eléctrica, porque los temas también que se vienen a continuación dentro de esta agenda de presentaciones van a necesitar de alguna manera algunos de estos conceptos para su mejor entendimiento. ¿Sí? Dentro de lo que es la presentación, pues hablaremos un poquito de las generalidades. En las generalidades nos referimos nosotros un poco a los conceptos básicos, a las terminologías que quizás vamos a utilizar. Entonces quizás revisaremos un glosario de términos, revisaremos un poquito el tema de las también aplicaciones en las que se suele utilizar este tipo de tecnologías. Veremos algunos conceptos más amarrados, también ya un poco más teórico, más técnico, amarrados a lo que son la corriente alterna y la corriente continua. Y finalmente, dentro de la agenda, hemos incluido para esta ocasión también aplicaciones prácticas mediante software, por lo que en un determinado momento vamos a pedirles que ustedes nos colaboren también haciendo la simulación de algunos esquemas eléctricos o circuitos eléctricos para que también ustedes los puedan ensayar en casa o los puedan proponer también, quizás si es que son docentes, a sus estudiantes y también puedan hacer uso de este tipo de herramientas. En la parte eléctrica, la verdad, el tema es bastante amplio. Nosotros con esta primera parte tenemos como objetivo el poder dar los conceptos más básicos quizás, ¿sí? Entonces, para ello, así como hicimos uso de las herramientas del Internet de las cosas, ustedes van a ver ahora en su pantalla un código QR. Sí, este código QR nos lleva a un portal de www.menti.com. Hay un código en la parte inferior que ustedes van a ver, que es el 51866. Este código básicamente para que ustedes nos ayuden a un poquito darnos información quizás de cuáles son los conceptos que ustedes encuentran relacionados cuando escuchamos qué son los sistemas electromecánicos. Entonces, un poquito para poder empezar a hablar de estos conceptos. Entonces, yo voy a dar inicio a la encuesta. Ustedes pueden usar, recuerden que es www.menti.com, el código 51866, ¿sí? Entonces, ahí en la pantalla ya pueden ver, sí, hidráulica, electricidad, pues motores, neumática, mecánica. Perfecto. Motores, electricidad. Perfecto. Sí, entonces esta herramienta nos ayuda, quizás varios ya la hemos empleado, lo hemos usado, nos ayuda un poco a poder eh, revisar cuáles son los términos o los conceptos a los cuales nosotros nos lleva quizás el tema que vamos a abordar ahora. Pues podemos ver motores, electricidad, quizás es las dos palabras que nos llevan un poquito más. Es cierto, la parte de motores está muy relacionado con la parte electromecánica porque justamente es uno de los elementos que juntan el uso de la electricidad, que es otra de las palabras que está ahí mencionada, ¿sí? Aplicada a la mecánica o al accionamiento mecánico de una máquina eléctrica, ¿sí? Entonces tenemos ahí control. El control, de hecho, también es uno de los tópicos que está muy centrado en la parte de electricidad. Es una de las herramientas justamente a las cuales llegamos finalmente aplicando lo que es los conceptos de automatización en la electromecánica. Contactores, mecánica, circuitos, mecanismos, automatización, electricidad, actuadores, campo magnético, magnetismo. De hecho, todas las palabras y terminologías que están empleando ustedes aquí, todas están efectivamente
100% relacionadas a los temas que vamos a ver. Entonces, de hecho, inclusive están abordando ustedes temas mucho más avanzados, porque ahí veo palabras como programación, sí, veo palabras como mecanismos, que es un tema bastante netamente mecánico también. Sí, vamos creo con 110, 111 votaciones, pero vamos viendo que la tendencia es a control, motores, electricidad, mecánica. Sí, esa es un poco la terminología que realmente vamos a emplear. Pero como les comentábamos, aquí vamos a ir un poquito también abordando los conceptos más básicos. Por ahí veo resistencia, por ahí veo corriente, voltaje, que en realidad son algunos de los conceptos que nos gustaría a nosotros abordar en esta parte, para dejar un poquito claro y cuando en el futuro o en las prácticas que vayamos a hacer empecemos a emplear estos conceptos, ya no tengamos ningún problema en poder asociarlos al problema que queremos resolver. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos control, motores y electricidad. Electricidad es una de las palabras que está más, sí, más grande aquí, que dice que se ha repetido muchas veces en la encuesta. Voy a, si me permiten, paso a una siguiente encuesta para ustedes también, y es, ¿qué tipo de electricidad es más frecuentemente usada? ¿Sí? Tenemos, no sé si alguna vez hemos oído de la corriente alterna, la continua, hemos oído de estos nombres en algún momento cuando hemos ido a una tienda a comprar algún producto, un electrodoméstico, o cuando hemos ido a comprar un móvil, o cuando hemos ido a reemplazar las baterías para los juguetes de los pequeños, cuando vamos en fiestas o en Navidad. Ahora mismo que utilizamos los teléfonos móviles, mucho utilizamos también lo que es la palabra de contención continua o baterías, ¿no? Sí. Entonces creo que hay cierto consenso entre que es mucho más común el uso de la energía alterna o la electricidad alterna, y también hay otro grupo también que nos menciona que ambas son usadas por igual. Y hay un grupo mucho más pequeño que nos menciona que la continua sería una de las más frecuentemente usadas. Pues a ver, un poco dirigiéndome al grupo minoritario en este caso, en esta encuesta que estamos haciendo actualmente en línea. Es cierto, actualmente la mayoría de nuestros dispositivos a los cuales estamos muy comúnmente interactuando diariamente, que son los teléfonos móviles, quizás una tablet, una laptop, un ordenador. Muchos de estos dispositivos que utilizamos en el ámbito de las telecomunicaciones, internamente hace uso de la electricidad continua, ¿sí? Y pues la alterna es la de toda la vida, la que siempre hemos empleado, la que encontramos en cada una de nuestras casas. Y yo creo que por ello es que tenemos también este grupo que piensa o que opina que ambas se utilizan por igual. Sí, entonces, de hecho creo que también es muy importante reconocer esto porque el pensar que ambas se utilizan por igual también nos indica que hay un conocimiento, digamos, de que hay un campo de aplicación para la atención. Perfecto. Vamos a parar aquí la encuesta. Creo que la tendencia ya está un poco más clara entre alterna y ambas por igual. El uso de ambas corrientes. Bueno, eso es interesante. Entre los campos de aplicación o entre una de las cosas que nos gustaría a nosotros mencionar, por ejemplo, es que en la parte industrial, al menos nosotros vemos esto en las fábricas que están automatizadas, en la parte de electrónica, en los sistemas de control de procesos o en las fábricas que tienen tecnología de producción. También lo podemos ver. Ahora es bastante común escuchar, por ejemplo, también de los sistemas de generación de energías renovables no convencionales, como los sistemas de generación fotovoltaica, eólica, ¿cierto? Entonces, hay muchos campos, la parte doméstica también, ahora con
con las aplicaciones domóticas, hay mucha tecnología, mucha electrónica, la cual hace uso de la parte de corriente continua también. Las telecomunicaciones, ni qué decir, estamos nosotros día a día pues mucho más inmersos en el uso de aplicaciones móviles o con el uso de software, de programas, y no sería posible lo que estamos haciendo el día de hoy, pues esta presentación, si no fuese por gran parte por el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, un poquito para mencionar los campos de aplicación que tenemos, hay muchísimos más campos de aplicación que seguramente ustedes tienen en mente, desde el accionamiento o el encender una bombilla o un foco o alguna luminaria, pasando por el arranque de motores, el uso de la electricidad en muchísimos campos de la computación también. Entonces, hay muchas cosas ahí que seguramente ya vino a su mente al momento de poder hacer la encuesta, ¿sí? Uno de los últimos campos también para mencionar es el tema de movilidad o de transporte, ¿sí? La tendencia, digamos, a hacer uso de los autos que utilicen motores eléctricos en vez de motores de combustión. Entonces es también una tendencia muy importante que estamos teniendo en nuestros últimos días. Pero bueno, todo este tema de la electricidad en realidad es una primera parte de lo que deseamos ver. Hace tiempo se hablaba de una guerra, ahorita no queremos ahondar mucho en el tema de la discusión que hace tiempo hubo quizás entre estos dos personajes que se encuentran en la presentación, Thomas Edison y Nikola Tesla. Sí, hubo una pequeña discusión, vamos a decir así, sobre cuál traía mejores prestaciones. Y ahora vemos que quizás en la actualidad cada una de estas dos tecnologías o maneras de utilizar la energía eléctrica tiene su lugar, ¿sí? Algunos términos que quizás ustedes ya hicieron mención en realidad en la pequeña encuesta que realizamos hace un momento. Energía, potencia, resistencia, voltaje, corriente, ley de Ohm. Quizás la última no es tan conocida, tan familiar para todos, pero sí, digamos, estos términos son muy importantes conocerlos, identificarlos, porque van a ser, digamos, parte de nuestro idioma al momento de referirnos al tema netamente eléctrico, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado cuánto nos cobran por la energía que consumimos en nuestras casas. Y también escuchamos la palabra potencia, cuántos watts consume ese equipo o este otro equipo, que digamos es el ejemplo más cercano hacia nosotros, ¿sí? Entonces, es importante conocer por la energía, por ejemplo, nos facturan a nosotros porque es la cantidad, digamos, de potencia que consumimos nosotros en un determinado tiempo. Resistencia eléctrica es otro término utilizado también en esta área del conocimiento. Básicamente, cuando hablamos de resistencia eléctrica, estamos relacionando un concepto mecánico a un concepto eléctrico, ¿sí? La resistencia eléctrica es esa característica que tienen los materiales para poder dejar pasar o no pasar la corriente eléctrica. Muchas veces escuchamos, por ejemplo, este material es aislante. La palabra aislante hace referencia, por ejemplo, a una alta resistencia eléctrica, porque es un material que va a permitir o va a evitar que la corriente pase de un punto hacia otro punto, protegiendo en la mayoría de los casos a las personas, ¿sí? Entonces, resistencia eléctrica, ya sabemos que es la característica del material a oponerse a un flujo de la corriente eléctrica. Se mide normalmente en ohmios. Ya ahondaremos un poquito más en las unidades. La diferencia de potencial, o más comúnmente conocido como voltaje. En la parte de voltaje, que es una de las palabras que más comúnmente utilizamos, o más usamos, ¿cuántos voltios tiene? ¿Cuántos voltios es? Quizás utilizamos en nuestro lenguaje un poco más cotidiano. Y básicamente este voltaje es una de las características más importantes que tomamos en cuenta al momento de que compramos un equipo, por ejemplo. Sí, hay que tener en cuenta que quizás ahorita estamos participando varias personas de distintos países.
Por país, por ejemplo, tenemos distintos niveles de voltaje, por dar un ejemplo, y al momento de comprar un equipo, ¿sí? Muchas veces es importante tener en cuenta el voltaje al cual está diseñado o, para poder nosotros adquirirlo y finalmente no tengamos ningún inconveniente en su funcionamiento. La parte de corriente también es un término más utilizado, o intensidad de corriente. Básicamente, la intensidad de corriente es el flujo de las cargas eléctricas, estos electrones que quizás anteriormente hemos escuchado, cuando atraviesan un material. Mientras más electrones atraviesen el material, pues hablamos de mucha más corriente. ¿Sí? Cuando menos electrones atraviesan el material, hablamos de menor corriente. Entonces, esto también está relacionado a la resistencia del material como carga eléctrica, ¿sí? Y por ello es que aparece algo llamado la ley de Ohm, ¿sí? Llamada así por el físico matemático alemán Georg Simon Ohm. Es como decimos aquí, la ley a la cual nosotros nos vamos a referir en esta, al menos en esta presentación, repetidas veces, para poder encontrar la relación que existe entre los términos de resistencia, voltaje y corriente, que van a ser los términos de mayor uso en esta parte de la presentación. En el futuro, cuando hablemos un poco más de máquinas eléctricas o de los aspectos relacionados a las máquinas eléctricas, que es lo que quizás tocaremos más adelante, nos referiremos un poquito más a detalle a términos como energía, potencia, ¿sí? Porque si bien cuando hablamos de potencia, ahorita nos estamos refiriendo un poco más a la potencia eléctrica, por ejemplo, la potencia que puede producir un generador o la potencia que puede consumir este artefacto eléctrico que tenemos en casa o está instalado en alguna fábrica, también hablamos de potencia mecánica, ¿sí? La potencia mecánica es la capacidad que tiene un mecanismo, bueno, vaya a redundancia, para poder ejecutar un trabajo. Entonces, hay varios términos, no queremos mezclar mucho las cosas ahora, y básicamente, como íbamos mencionando, nosotros tenemos esta parte de DC Power Circuits o circuitos de corriente continua, ¿sí? Como tema principal. Pero no solo eso, sino que también nos vamos a referir a los conceptos de corriente alterna, ¿sí? Entonces, para mostrarles un poquito esto, los cuadros que estamos viendo en la presentación son algunas de las temáticas o tecnologías que están relacionadas a la parte eléctrica. Nosotros, como verán, vamos a hablar de, o estamos refiriéndonos en este caso, más a lo que vendría a ser circuitos de corriente continua, y este otro cuadro que vemos aquí, que son circuitos de corriente alterna, ¿sí? De una fase en este caso. Entonces, pero son muchos más los temas. Verán que la parte eléctrica está relacionado a lo que es la producción de energía por turbinas eólicas o energía eólica, sistemas de generación fotovoltaicos, al tema de baterías, a motores como máquinas eléctricas, celdas de hidrógeno. Estamos relacionados también a los conceptos, por ejemplo, de electrónica de potencia, es otro concepto muy relacionado a esto. Transformadores, quizás sea otra palabra, transformadores eléctricos, por ahí también lo vimos en la encuesta al inicio. Máquinas eléctricas en DC, circuitos eléctricos pero de 3 fases o también llamados trifásicos, transformadores de alta frecuencia. Por ahí empezamos a ver controles básicos o controles de motores, tiristores, que es una palabra utilizada en la electrónica de potencia, y muchos más otros términos que quizás están relacionados a la parte eléctrica, pero de arriba abajo, así como los estamos mencionando en este caso, en esta presentación o en el slide que estamos mostrando en este momento, ¿sí? Vamos a enfocarnos básicamente en estos 2 primeros puntos. El tema es súper más amplio, ¿sí? El tema eléctrico abarca muchísimo más. Nosotros en esta primera parte, como mencionamos, queremos ahondar básicamente en los conceptos básicos para que no tengamos ningún problema inconveniente en poder desarrollar algunos otros temas más, ¿sí? Como verán en la parte inferior derecha hay el icono de la app de Google Translate que utilizaron en la presentación anterior. Si ustedes tienen la app, ya saben que pueden usar la aplicación para
la opción de la cámara, ¿sí? Para poder traducir aquellos textos que se encuentren en un idioma distinto al que comúnmente utilizamos, ¿sí? Esto es muy importante porque, de hecho, hay mucha de la información que quizás tenemos nosotros para organizar la presentación. Acá, bueno, la hemos dejado adrede, pero mucha de la información que tenemos normalmente para poder preparar nuestras presentaciones, para poder mostrar información o compartir información. Y la idea es que esto, las herramientas que están disponibles para nosotros con la digitalización, que es lo que también deseamos promover en estos casos, nos permitan sobrellevar estos aparentemente inconvenientes, ¿sí? Una recomendación, si desean pueden utilizar la app también para ver. Ya saben que nos vamos a centrar en estos dos temas, veremos algunos conceptos y utilizaremos gran parte del tiempo también para hacer algunas cosas prácticas. Temas adicionales que podemos ver con la parte eléctrica, vean que es también bastante amplio porque podemos abordar distintos tópicos y podemos hacer cada uno de estos, de cada uno de estos tópicos un tema completamente nuevo, prácticas completamente nuevas, ¿sí? Entonces, vamos hasta aquí con la presentación de tecnologías o temas relacionados a la parte eléctrica, ¿sí? Aquí también pueden hacer uso de la aplicación. Un poco para mencionar en esta parte y haciendo referencia a algunos de los temas que están mostrados en pantalla, por ejemplo, es importante que para nosotros es importante que al momento de enfocarnos en los temas de tecnología eléctricos, podamos mencionar quizás algunas aplicaciones que son más comunes a nuestros estudiantes, si fuese el caso de docentes, o aplicaciones que son comúnmente más usadas en el día de hoy, ¿no? Bueno, pasaremos a revisar un poco tema de conceptos. Yo creo que esta parte la queremos hacer también un poco más ágil. Buscaremos hacerlo lo más práctico posible también. Vamos a hacer uso de algunos software a los cuales para esta presentación en Festo hemos habilitado algunas licencias de uso de software para ustedes para poder hacer algunas sesiones prácticas, ¿sí? Entonces, un poco los términos que ya mencionamos antes, de tensión o voltaje, corriente y la ley de Ohm, ¿sí? Que dibujamos o graficamos vía ese triangulito que podemos ver repetido en la parte derecha de la presentación, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de tensión, hablamos de el voltaje eléctrico que tenemos nosotros disponibles para poder hacer uso de una máquina eléctrica. En este caso, esta carga o máquina eléctrica, esta carga es una lámpara, ¿sí? Está conectado en dos polos, ¿sí? O dos puntos de contacto hacia una batería. Aquí pueden ver, por ejemplo, un mecanismo, un accionamiento mecánico que simula un interruptor, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de corriente y tensión, la corriente es el flujo de los electrones, que ustedes pueden ver aquí, el flujo de electrones que atraviesa la carga. Cuando hablamos de corriente continua, como pueden ver en la parte derecha inferior, el sentido o el flujo de esta corriente es en un único sentido, ¿sí? En un único sentido tenemos el flujo de la corriente, que por convención se ha definido que va de más a menos, ¿sí? Quizás ustedes pueden ver acá las flechas que están dibujadas en otro sentido, pero aquí hace referencia del flujo de electrones que son de carga negativa. Pero por convención se ha asumido de que el flujo va del más o del positivo de la batería o de la fuente que estamos utilizando para alimentar el circuito hacia el polo negativo, ¿sí? Es así que nosotros tenemos estos conceptos de corriente. Sí, es así que tenemos aquí los conceptos de corriente, tensión y resistencia. Un poco para aclarar nuevamente esta diferencia entre el dibujo de la izquierda y el de la derecha, ¿sí? Es que nosotros cuando hacemos un diagrama eléctrico, que es lo que normalmente utilizamos como
medio de comunicación, digamos, los planos o los esquemas entre distintas especialidades. ¿Sí? En el tema eléctrico, un diagrama de este tipo, quizás algunas características hay que cambiar, algunos componentes, pero es más este tipo de diagramas o esquemas los que utilizamos para compartir la información. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el sentido de la flecha, como por ahí seguramente muchos de ustedes han notado, va de más hacia menos. Y en la figura de la izquierda las flechas están dibujadas como yendo de menos a más. Estas flechas en el dibujo de la izquierda están graficando el sentido real, digamos, de los electrones, ¿sí? De los electrones, que en estos casos son estas partículas atómicas con carga eléctrica negativa, ¿sí? Que están fluyendo a lo largo de este conductor o de este cable que nosotros hemos utilizado para este esquema. Sin embargo, por convención, sí, quiere decir por consenso, digamos, para poder nosotros hacer cálculos y demás operaciones, se ha convenido de que el sentido de la corriente eléctrica, entendida de manera positiva la corriente eléctrica, sea desde el polo positivo de la batería hacia el polo negativo, ¿sí? Entonces, es como un menos con menos nos da más, por decirlo de una manera, hablando de otra forma, ¿sí? Entonces, de aquí es que extraemos nosotros algunos conceptos que nos van a ser útiles no solo en la parte continua, que es quizás el ejemplo que tenemos ahora, sino también en la parte alterna, ¿sí? Pero en la parte alterna tenemos que tener algunas consideraciones adicionales que ya vamos a ver. En la parte continua, la corriente que nosotros medimos en amperios, la tensión o el voltaje que muchas veces utiliza la letra E o la letra V, ¿sí? para denominar su valor y la resistencia que está en R y se mide en ohmios, la relación que guardan entre ellos está dada por este triangulito que nosotros vemos aquí, o estos tres triangulitos. Básicamente, cuando nosotros queremos encontrar el valor de la corriente, que vendría a ser el espacio en color amarillo en el triángulo, debemos dividir el valor que tenemos de tensión entre el valor que tenemos de resistencia, ¿sí? Otro caso, cuando tenemos que calcular o cuando queremos encontrar el valor de la tensión, lo que hacemos es, vemos este I con este R lado a lado, entonces multiplicamos el valor de corriente por el valor de resistencia. Estos dos números que nos den como datos los podemos multiplicar. Y cuando queramos encontrar el valor de resistencia, como vemos, la E y la I están uno sobre la otra, ¿sí? Entonces, dividimos el valor de voltaje, ¿sí? E, entre el valor de corriente para encontrar este valor de resistencia, ¿sí? Entonces, este triangulito nos ayuda un poco a nosotros a recordar o a identificar qué es lo que qué operación tenemos que hacer para poder encontrar estos valores. Y este triángulo es exclusivamente, tal cual está puesto aquí, exclusivamente utilizado para los cálculos en corriente continua, ¿sí? En corriente alterna es ligeramente distinto, de hecho es similar al triangulito, pero tenemos que utilizar algunas otras consideraciones, porque en la corriente alterna ya vamos a ver algo relacionado con algo llamado las ondas senoidales, ¿sí? Bueno, entonces antes de continuar y estando casi a mitad de la presentación, en Festo estamos comprometidos con las disposiciones dadas por la OMS, por todo este tema que estamos pasando de las pandemias o de los contagios por el coronavirus. Así que como una muy buena práctica que debemos realizar, vamos a darnos un minutito o un minuto y medio, 2 minutos por mucho, para poder ir y lavarnos las manos, ¿sí? Entonces, por favor, utilicemos solo 2 minutitos por mucho para poder ir a un rato al lavado y hacer la limpieza de nuestras manos, ¿sí? Y así nosotros podamos mantener estas buenas prácticas que nos recomiendan para poder superar estos temas de pandemia por el coronavirus. Ok, entonces no se preocupen, esto se va a quedar aquí todavía
unos 2 minutos y ya, volvemos. elprofemena.com. Mientras están volviendo algunos, y algunos ya volvieron quizás, esto de la corriente eléctrica, pues tiene unos conceptos aún mucho más básicos quizás, o más físicos detrás de todo esto. Como saben, nosotros desde la parte de sistemas electromecánicos o de aplicaciones nos enfocamos más a la parte técnica o de ingeniería quizás, pero detrás de todo esto hay un soporte físico que avala, digamos, el comportamiento de estos sistemas, ¿no? Quizás las fórmulas no son tan simplificadas como este triángulo, son mucho más amplias, pero sí, o sea, y ahí, por ejemplo, hemos escuchado quizás muchas veces este tema de las cargas eléctricas, cargas positivas, cargas eléctricas negativas, el electrón, el protón, el neutrón, ¿sí? Pues ahí quizás en el maravilloso mundo de la física, ahí es donde verdaderamente los opuestos se atraen. ¿Sí? Es el único mundo, creo, donde los opuestos se atraen. Entonces, ahí es donde funcionan ese tipo de situaciones, o por ejemplo, empezamos a ver el tema de campos eléctricos, campos magnéticos, que aquí en la parte de circuitos, en la parte técnica, en la parte de aplicación, ya damos por sobreentendido muchas de estas cosas, ¿sí? Bueno, entonces continuando, y ahora dando gracias a todos ustedes por su participación en la dinámica de lavarnos las manos, ¿sí? Esto es algo que agradecemos mucho porque es algo que sabemos que va a colaborar y va a aportar en cada uno de nuestros países, cada uno de nuestros lugares y familias, ¿sí? Bueno, entonces pasamos con la siguiente diapositiva. Sí, entonces hemos mencionado un poquito de estos temas de corriente, de tensión, de voltaje, de resistencia. Entonces me gustaría, por favor, que vayamos a nuevamente usar esta aplicación www.menti.com. Ahora el código es el 659050. También pueden hacer uso del código QR que estamos mostrando. Sí. Y vamos a hacer una pequeña encuesta por esto de la ley de Ohm que acabamos de ver. Sí, rápidamente, solamente vamos a ver. Sí, es una encuesta muy rápida, por favor. Traten de responder lo más rápido posible. Tenemos unos 5 segundos para responder. Quizás será muy rápido, no sé. Ok, sí. Ok, sí, era muy cortito el tiempo. Era muy cortito el tiempo y estoy seguro que necesitaríamos un poco más de tiempo para esto. Pero bueno, rápidamente solamente aquí la pregunta era, si aumenta el voltaje, ¿sí? En una carga eléctrica, ¿qué pasa con la corriente? Debido a esta ley de Ohm, cuando aumenta el voltaje, si vamos un poco a ver el triángulo, ¿sí? Al aumentar el voltaje, por la relación, en el segundo triángulo, en el triángulo que está en medio, ¿sí? Vamos a ver que la resistencia para mantener la ecuación también aumenta, ¿sí? Entonces, la corriente aumenta con el voltaje, ¿sí? Otra opción era, se mantiene igual porque la cuarentena no lo deja cambiar. Había otra opción que disminuye por dar la contra, también, quizás es algunas opciones que tenemos con esto. Pero verdaderamente, digamos, la fórmula nos dice que mientras más voltaje tenemos, mayor corriente podemos tener si es que mantenemos el valor de la resistencia, ¿sí? Es un poquito para poder, esta ley de Ohm es muy popular para poder, digamos, empezar a hacer uso de esta ley. El tiempo también está muy cortito y creo que la pregunta un poco extensa, ¿sí? Pero básicamente es poder mantener la relación o recordar la relación que hay en esto.
Bueno, ya habíamos visto lo que es la parte de corriente continua, ¿sí? Y utilizaremos unos 5 minutos para observar algunos otros conceptos y unos minutos más para poder hacer la parte práctica. En los conceptos que también están alrededor de los circuitos de corriente alterna, tenemos la onda sinusoidal. Muchas veces hemos escuchado esto quizás en nuestros estudios primarios, en nuestros estudios básicos, en los cursos de trigonometría, el seno, por ejemplo, ¿no? El seno lo hemos visto quizás ya desde mucho más antes, pero esta forma trigonométrica o esta forma de onda que describe la onda sinusoidal es la que nosotros encontramos cuando hablamos de corriente alterna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, característica muy importante de la corriente alterna, como su nombre lo indica, en este caso, la corriente alterna lo que hace es permitir el paso o el flujo de corriente en dos direcciones, ¿sí? No al mismo tiempo, pero sí en dos direcciones, que es la diferencia con la corriente en continua. Si veíamos, la corriente en continua solamente iba del más al menos, ¿sí? En la batería. En cambio, en la corriente alterna, ¿sí? La corriente fluye en dobles, en ambas direcciones y va alternando. Cuando vemos, por ejemplo, la primera parte de la onda o la primera mitad, desde donde vemos acá que dice 0 hasta 180, que son los grados, ¿sí? De esta onda, de 0 grados hasta 180 grados, sabemos que un círculo tiene 360 grados, entonces hay una descripción de la onda de 0 a 360, donde 180, que es justamente la mitad, tenemos la primera mitad de la onda. Entonces, en este caso, donde empezamos en 0, toda esta parte que es del 0 hacia el lado positivo, los electrones van a tener un sentido de flujo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esta onda? Como la onda va aumentando en valor hasta llegar a este punto máximo, que es la cresta de la onda, ¿sí? La corriente fluye en un solo sentido, pero va cambiando de intensidad o de valor. El máximo valor entonces se encontrará a 90 grados en este caso, ¿sí? Y luego va disminuyendo hasta llegar a cero en el punto de 180. La otra mitad de la onda, los otros 180 grados de esta onda sinusoidal, la comba o la onda va del lado cero hacia el lado negativo y va incrementando en valor, pero con signo negativo. Quiere decir que si en la primera parte los electrones fluían en un determinado sentido, ¿sí? En esta otra parte van a fluir en el sentido contrario, ¿sí? Entonces, esto tiene una relación intrínseca con la circunferencia, ¿sí? Eh, y vamos a ver acá esta relación un poco para graficar la relación, es la circunferencia cuando está a 0 grados, en este caso cuando no tenemos ningún tipo la fase es 0 de la onda, ¿sí? Va subiendo la onda o va girando este vector, esta flechita va girando y nos va dibujando la onda. Mientras va girando, cuando llega a los 90 grados de giro, tenemos el pico, seguimos girando, llegamos hasta 180 grados, nuevamente estamos en cero, como ustedes pueden ver aquí, y así, mientras esta flechita sigue girando, se va describiendo o dibujando la onda. Muy importante que sepamos que la onda alterna, la corriente alterna, es porque la corriente fluye en sentidos distintos, puede fluir en sentidos distintos, ¿sí? Si esta onda que tenemos aquí estuviese dibujada por sobre esta línea, ¿sí? Por la línea de cero, con la misma forma de onda tipo sinusoidal, pero sobre esta línea, igual estaríamos hablando de corriente continua. Para que haya corriente alterna, tiene que atravesar o tiene que ir en dos sentidos, en sentido positivo, ¿sí? Y en sentido negativo, ¿sí? Rápidamente para poder cubrir esa parte. Y hay una expresión algebraica, digamos, que nos permite definir, digamos, como fórmula el movimiento de la onda, ¿cierto? Esto está dado por A, que vendría a ser la amplitud de la onda, donde la amplitud es el valor máximo que puede alcanzar nuestra onda. Si nosotros estamos en Perú, por ejemplo, que es nuestro caso,
la amplitud máxima de la onda será 220 voltios, ¿sí? Y con esos 220 se dibujará la onda seno. Entonces, en este valor pico tendremos 220. Dependiendo de nuestros países, podría ser 120, 110, 240, 380, 440 voltios, que es lo que normalmente hablamos en nuestros países, ¿sí? Vamos a ir con una siguiente diapositiva. Acá nos hemos pasado. Ajá. Otro concepto que es importante mencionar es el valor, el tema, ya vimos el tema de voltajes, de corrientes. Cuando es alterna, hablamos de la onda sinusoidal. Ahora vamos a ver una de las cargas eléctricas más típicas o típicamente más utilizadas, que es la resistencia. La resistencia eléctrica, que por ejemplo puede representar un foco incandescente, cuando antes habían los bombillos incandescentes, no los ahorradores de ahora, puede representar la disipación de calor de una, valga la redundancia, de un calefactor eléctrico, que internamente es una resistencia eléctrica, ¿sí? Se representa, una de las formas de representarla es como están viendo, ese símbolo con un zigzag, y su valor se mide en ohmios, con ese símbolo que acompaña a los números, que es el omega, ¿sí? Entonces, resistencias equivalentes, tenemos las resistencias en serie y en paralelo. Resistencias en serie, cuando tenemos resistencias en serie, el valor total de resistencias se suma, ¿sí? Entonces, para poder ir a una resistencia equivalente, sumamos todas las resistencias. Y para poder encontrar un valor equivalente cuando tenemos resistencias en paralelo, lo que hacemos es seguir esta fórmula que está aquí. Es sumar, pero los valores inversos. Algo muy importante, más allá quizás de la matemática, es que nosotros cuando tenemos instalaciones en casa, nuestras conexiones todas son en paralelo. La ventaja o la condición que estamos cumpliendo al conectar nuestras cargas en paralelo es que entre estos dos puntos A y B está conectado los 220 voltios. Entonces, todas las cargas eléctricas, en este caso todas las cargas que tenemos, se conectan a ese mismo nivel de voltaje o de potencial eléctrico, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos las resistencias en serie, lo que hacemos es fragmentar o dividir el voltaje entre las distintas resistencias, ¿sí? Esta es un poco la diferencia que encontramos en cada una. Algo también importante que vamos a ver más adelante y que nos va a ayudar en el análisis de circuitos electromecánicos cuando hablemos de máquinas eléctricas es este concepto de ángulo de fase y desfase. Habíamos visto primero esta gráfica que está con la línea dibujada en verde. Cuando la onda empieza justo en el punto cero, ¿sí? Tenemos un ángulo de fase igual a cero. ¿Sí? Básicamente no hay ningún desfase, la onda empieza en cero, en tiempo cero, por decirlo de una manera. Y tenemos estos dos casos, cuando la fase está detrás del cero, 45 grados en este ejemplo, ¿sí? Está empezando un poco antes, ¿sí? O cuando la señal, que es la línea en azul, empieza un poco después, que en este caso son menos 60 grados. ¿Sí? Estos menos 60 y estos 45, el valor que sea positivo o negativo, viene dado por esta circunferencia. ¿Sí? Entonces, la fase básicamente es cómo la onda está respecto al punto cero. Y cuando hablamos de desfase, que es algo que también vamos a escuchar, es cuál es la distancia en grados respecto a dos ondas, o comparativamente hablando entre dos ondas. Si comparamos las ondas que vimos anteriormente de menos 60 y de 45 y las dibujamos en la misma gráfica, vemos que una está 45 atrás, otra está 60 adelante, ¿sí? O adelantada y otra retrasada, y la diferencia o el desfase es el de 105 grados. ¿De qué va a depender que sea más 105 o menos 105? Va a depender mucho de cuál de estas dos señales o cuál de estas dos ondas utilicemos como referencia, ¿sí? Entonces, si utilizamos la línea roja, quizás tendremos en este caso 105 grados positivos. Si utilizamos la línea azul, pues será el otro valor. Entonces, es muy importante este concepto de fase. Otro concepto importante que vamos a requerir es el concepto de mediciones.
Creo que esto también lo tenemos bastante claro, pero no está de más recordar que la medición de voltaje se hace en paralelo a la carga eléctrica que vamos a medir. Entonces, por ejemplo, este símbolo que está dado por la letra B está conectado en paralelo a este otro símbolo que también es otra forma de denotar la resistencia, ¿sí? En paralelo significa que ambos comparten un punto en común. Sin embargo, en la medición de corriente, ¿sí?, tenemos el amperímetro o la medición de corriente, tenemos que conectar el instrumento en serie con la carga eléctrica que deseamos medir, ¿sí? Estos conceptos son muy importantes porque nos van a permitir desarrollar un sinfín de circuitos en adelante. ¿Listo? Entonces, estos últimos 10 minutos aprovecharemos nosotros para poder hacer un poco la parte práctica utilizando estos conceptos que hemos empleado. Entonces, les voy a pedir, por favor, que utilicen también, además del Mentimeter que hemos estado utilizando, hay esta otra aplicación que pueden acceder a través de la cámara o también pueden ustedes acceder desde la dirección nearpod.com, ¿sí? Y ingresar ese código, pueden apuntarlo a un costado, pueden tomar una foto, les va a pedir ingresar un código, ese código es el CWBLE, ¿sí? Y lo pueden abrir desde la aplicación web, o si tienen la aplicación o la descargan en el futuro, la pueden abrir desde su propia aplicación. Entonces, lo que vamos a mostrar aquí, o lo que ustedes estarían viendo, básicamente sería este circuito, ¿sí? Este circuito donde vemos los ejemplos de utilizar unas resistencias eléctricas, ¿sí?, que son estas resistencias eléctricas acá, en conjunción o en conjunto con los condensadores o las inductancias, ¿sí? Entonces, es simplemente para poder visualizar este mismo ejemplo y no tenerlo en la computadora, sino que lo puedan tener en el teléfono. Si es que tienen algún problema, quizás puedan también tomarle una foto a este circuito, porque son los que vamos a simular, ¿sí? Y los vamos a llevar a simulación en la parte tanto de continua como de alterna. Muy rápidamente para poderles ustedes mostrarles cómo se utiliza la herramienta. ¿Listo? No sé si me ayudan más bien con levantando la mano si es que todos lograron tomar o foto a esto o la tienen ya en su teléfono. Lo puedan apuntar. Y nosotros nos vamos a la aplicación. Nos vamos a la aplicación. Les voy a mostrar cómo acceder. Necesitan escribir lbsim.lavvolt.com, ¿sí? Yo en este caso ya tengo activado. En el caso de cada uno de ustedes, cuando hagan uso de la herramienta, ¿sí?, lo van a hacer luego de cerrar la sesión, pueden acceder a esto utilizando el código que les hemos proporcionado en esta presentación, ¿sí? Básicamente, armar un circuito es poder identificar los componentes que necesitamos aquí, al lado izquierdo, hacer clic y arrastrar la herramienta. Por ejemplo, tenemos cargas inductivas, cargas capacitivas, cargas resistivas, ¿sí? Tenemos más abajo, por ejemplo, fuentes de alimentación. Es clic y conectar, ¿sí? Y soltar. Y con eso ya tenemos la aplicación. Vamos armando nosotros nuestro circuito. Para efectos de esta práctica, pues voy a abrir, el software les va a permitir guardar los circuitos que vayan haciendo. Van a esta opción que tienen archivo, abrir, ¿sí? O pueden darle guardar, lo guardo normalmente en la carpeta de descargas, ustedes pueden cambiar eso. Y
voy a abrir uno de los circuitos que tenemos aquí guardados. En la parte eléctrica, un poco de las herramientas que vamos a emplear. Sí, acá ya tenemos el circuito implementado, tenemos una fuente de alimentación, tenemos, por ejemplo, también podemos jalar multímetros, ¿sí? Para poder hacer conexiones de nuestros circuitos. Ya vimos cómo son las maneras de medición. Para poder hacer una nueva conexión de nuestros circuitos, o para poder hacer lo que llamamos nosotros el cableado, básicamente lo que tenemos que hacer es hacer clic sobre alguno de los puntos donde deseamos conectar y llevarlo al punto final, ¿sí? Y volver a hacer clic. Y se arma el circuito, ¿sí? Si estuvo mal la conexión, pueden hacer clic derecho sobre el conductor que acaban de tender, en este caso son cables, y le dan eliminar. Y con eso eliminan ese circuito. Este circuito, básicamente para mostrarles, se compone de una fuente de alimentación. Estamos usando, en este caso, alimentación en continua para hacer una simulación de un circuito en continua, ¿sí? Como pueden ver aquí, es la alimentación en continua. Estamos sobre la hora, solamente les muestro esto y con esto vamos a dar por terminado, ¿sí? Para que vean el lado positivo de la conexión, ¿sí? Va hacia este punto donde es una herramienta, así como tenemos el multímetro, la herramienta para medir corriente, voltaje, corriente y resistencia, tenemos esta interfaz que nos permite medir muchos más parámetros, ¿sí? Entonces, del lado positivo tenemos esta conexión, luego tenemos esta otra parte del circuito, vamos a revisar que está conectado la medición de corriente y voltaje, que vamos a medir ambos parámetros al mismo tiempo, está conectado todo a este grupo de resistencias, que son parte de esa carga resistiva, y la parte inferior de las resistencias, ¿sí? Están conectadas tanto al lado negativo de la fuente, ¿sí? Como a las propias resistencias. ¿Sí? Básicamente eso, ustedes cuando quieren hacer las mediciones, pueden ir a instrumentos, aparatos de medición, y esta es una de las visualizaciones que, por ejemplo, van a tener, ¿sí? Estas herramientas donde ustedes pueden ver la medición de voltaje, medición de corriente, pueden ver hasta 15 mediciones en simultáneo. En este caso vamos a encender nuestro módulo, vamos a hacer una última conexión aquí. Encendemos nuestro módulo aquí en este botón, interruptor de potencia, encendemos la alimentación principal, tenemos esta perilla, ¿sí? Que nos permite jugar o nos permite simular distintas condiciones de alimentación eléctrica para nuestro circuito. Y ahorita que estamos ya con alimentación, pues más o menos al centro de la capacidad máxima de esta red, que son 220 voltios, si nosotros vemos nuestros aparatos, podemos ver que tenemos 188 voltios, ¿sí? 188 voltios. ¿Por qué no hay corriente midiéndose? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en la práctica? La corriente no se está midiendo porque todas las cargas eléctricas que tenemos conectadas, ¿sí? Están apagadas. Ahí van a encontrar también ustedes esta opción, ¿sí? Acá se ven las resistencias y estos interruptores que lo que hacen es paso a paso ir conectando más y más cargas eléctricas. Entonces, cuando yo tengo todas estas conectadas, nuevamente reviso y ya tengo una lectura de la corriente que estoy visualizando. Así como esta herramienta, también van a poder visualizar un osciloscopio, que es muy comúnmente utilizado en la parte eléctrica, ¿sí? Y todas estas herramientas las van a tener disponibles vía web. ¿Ok? Entonces, para el uso del osciloscopio, vamos a usarlo en la siguiente sesión y vamos a ahondar un poco más en las prácticas
relacionadas a lo que es accionamiento de motores, ¿sí? Entonces, de esta parte, esperamos que les sea de utilidad el uso de esta herramienta. Les saben que si tienen cualquier duda o inquietud sobre la misma, nos pueden escribir a los mismos correos por donde ustedes han recibido